Si tú estás allí en tu casa, en tu hogar, con tu familia, es una buena oportunidad para que en este momento puedas escuchar atentamente la palabra y el mensaje que voy a estar compartiendo contigo a partir de este instante. Quiero invitarles que, si usted tiene la oportunidad, abra su Biblia en el libro de Romanos, el capítulo número 13 y el verso número 11. En esta mañana que vamos a hablar acerca del consejo de Dios y del mensaje, voy a estar titulando el mensaje de esta mañana de la siguiente manera: el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Y tú quizás te preguntes en tu interior, ¿el tiempo de qué es lo que está cerca? Es lo que quiero que atiendas profundamente y que puedas discernir a través de el escuchar esta palabra y este mensaje, lo que la Biblia nos enseña y lo que la Biblia realmente ha establecido. Somos testigos de que estamos viviendo un escenario que nunca la humanidad ha podido vivir o ha vivido. Es evidente que esta humanidad en el comienzo del siglo XIX ha pasado por una primera y segunda guerra mundial. Ha pasado por pandemias muy fuertes y muy realmente destructivas. Sin embargo, en esta etapa de la vida y en estas experiencias que todos y cada uno de nosotros estamos viviendo, hemos tenido que enfrentar una situación de una manera diferente a condiciones adversas que se han dado posiblemente en el año 1917, 18, en el año 1940 al 45. Es decir, son aspectos que, aunque parecen similares, son muy diferentes. La etapa de lo que estamos viendo hoy por hoy es muy diferente a lo que ha acontecido en otras etapas. Digo diferente porque es como que es una presión mucho más fuerte y como que a la misma vez tenemos que ver de una forma responsable y de una forma sabia y conocedora de las Escrituras el consejo de Dios a nuestra vida en un tiempo tan especial como este, y discernir de una forma tangible y clara lo que las profecías nos están indicando. No ha habido un tiempo más esencial y más importante y más determinante como para hablar del factor profético como en este tiempo que estamos viviendo en la escena de este mundo. Por eso que lo que voy a continuar hablando y compartiendo con ustedes es menester que ustedes atiendan con suma atención. Para comenzar hablando acerca de el tiempo está cerca, voy a utilizar como base de texto lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 13, el verso 11 en adelante. Vamos a leer en primer lugar en la revisión Reina Valera del 60 que dice: y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando hemos creído. En la traducción viviente dice el mismo texto, cambia, pero el contenido cambia algunas palabras, pero el contenido implica y significa lo mismo. Y dice el verso 11 del capítulo 13, esto es aún más urgente. Esto es aún más urgente de lo que muchos están pensando, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Y continúo leyendo el verso número 12, que continúa de esta manera: la noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta, ya que nosotros, es interesante lo que Pablo escribe a los romanos en estas expresiones reveladoras
dadas por el Espíritu Santo. Y el verso 13 dice, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual o inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. De esta referencia bíblica vamos a desarrollar la temática del tiempo está cerca. Pero quiero volver a enfatizar el verso número 12. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto, por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran la ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida eterna. Por esta razón necesitamos ahondar este tema y decir que Dios es un Dios de principios y Dios es un Dios de revelación. Tenemos que observar que todo aquello que está de acorde a la voluntad y al propósito de Dios es verdaderamente comprobado a través de la lectura y el estudio de la palabra o de las sagradas escrituras. Ahora, cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1 en adelante, es un texto que repetitivamente lo hemos leído en muchas ocasiones, porque son tres textos bíblicos que tienen una base muy sólida para establecer acerca de lo que estamos hablando del tema o del título de este mensaje, el tiempo está cerca. Bienaventurado, comienza diciendo el verso número 3, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Por eso que dice en cierta manera, y me dijo, no selle la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Esto Dios también le habló al profeta Daniel en el capítulo 12. Lo habló de una forma clara, porque el tiempo está cerca. Aún mismo en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, el verso número 10, nos añade diciendo claramente que el tiempo está cerca. O sea, hoy más que nunca tenemos que entender, iglesia, que hay señales suficientes. Voy a estar hablando un poco más lento y más despacio para que ustedes puedan discernir y entender los diferentes aspectos que queremos incluir en la temática del tiempo está cerca. Porque hoy más que nunca tenemos señales más que suficientes, que nos confirman que estamos viviendo en el periodo llamado el tiempo del fin. Y los que están familiarizados con las profecías bíblicas van a entender más claramente lo que queremos compartir. Cuando el Señor, lo decíamos el día viernes, le preguntaron acerca de las señales, Él dijo en un momento dado en el capítulo 24 de Mateo, diciendo que cuando veáis todas estas cosas de una forma tan detallada, Él dice que Él habló de principio de dolores, pero aún todavía no es el fin, pero luego habló que el tiempo del fin. Y vamos a desarrollar esto a medida que avanzamos. Hay un texto maravilloso que no quiero dejar de lado, de lo que nos describe el libro de Apocalipsis, capítulo 19, el verso número 11. Ahí en ese texto y en ese capítulo podemos observar el momento indicado cuando el Señor venga con poder y gloria, donde todo ojo le verá, lo que está hablando acerca de la referencia de su segunda venida visible de Cristo al mundo. Y dice el texto bíblico de 19:11, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga
y pelea. Por lo tanto, vamos a observar acerca en primer lugar, y lo voy a repetir porque de esto mencioné rápidamente el día viernes, pero lo voy a repetir, lo que significa la palabra Apocalipsis, de la cual estamos tomando referencia, y de la cual también Pablo, como en el Romanos, el verso que hemos estado diciendo, él estaba hablando y estaba indicándonos a través de los textos que hemos leído, que el día de la salvación amanecerá pronto y que también la noche está llegando a su fin. O sea, lo que queremos entender, la palabra Apocalipsis viene de una palabra griega que significa apocalipsis. Y esta palabra griega significa literalmente descorrer el velo, o sea, quitar el velo. Revelar, o sea, descorrer el velo para que veamos con una forma precisa, clara, tangible, acerca de los planes y el acontecer de Dios en el futuro de la humanidad, en el futuro de la iglesia y la esperanza que ésta a la vez tiene en la presencia de Dios. Por esta razón, necesitamos entender todo aquello que Dios desea revelarnos con relación a ese énfasis que Él da en el libro de Apocalipsis 1, el tiempo está cerca. Esto nos indica de una forma clara y significativa lo que el Señor quiere indicarnos. La pregunta que quisiera formularles en esta mañana a los que están escuchando esta palabra y este mensaje es la siguiente. ¿Has deseado alguna vez correr el velo del futuro y conocer qué sucederá el día de mañana o de aquí a un futuro cercano, inmediato o más lejano? Más o menos tenemos que ser conscientes que todo el mundo ha pensado alguna vez esto. Por eso que la gran parte de la humanidad, de una forma equívoca, errónea y lamentablemente confundida, van corriendo detrás de los futurólogos, adivinos, de aquellos agoreros, de aquellos falsos profetas, como decíamos el día viernes, porque lo que le interesa es saber lo que les depara el futuro. El hombre en sí, en su propio fuero interno, en su propia condición interior, anhela conocer, desear acerca del futuro. Pero triste y lamentablemente, la mayoría de los seres humanos, millones de millones, han recorrido el camino del error, han recorrido el camino del engaño y de la mentira, porque en lugar de escudriñar las Escrituras y conocer el Dios que tiene diseños extraordinarios y planes maravillosos, con esperanza de gloria para la iglesia, la mayor parte de la humanidad equivocadamente han sido deslizados o desviados en pos de caminos de error. Y en lugar de leer las Escrituras y conocer al Dios de las profecías, tristemente han preferido escoger la adivinación, el agorerismo, todo aquello que tenga que ver con la adivinación o la predigistación o la predicción basado no en la verdad innegable de la Biblia, sino en los conceptos equívocos y erróneos de las tinieblas. Por eso que dice la Biblia que la noche ya casi está llegando a su fin. Necesitamos entonces nosotros entender en esa pregunta que nos estamos formulando. Nos gustaría conocer, nos agradaría conocer. Yo pienso que la mayoría de las personas afirmativamente dirían amén a esto. Ahora, ¿qué es profecía bíblica? ¿Qué es profecía en la palabra de Dios? La palabra profecía viene de la palabra griega que es también propeteia, que significa delante, y petea, que significa hablar, o sea, hablar por adelantado lo que va a acontecer. Es evidente que esto no está en la jerarquía y en la capacidad de ningún ser humano. Eso solo está en la capacidad de Dios, que Dios en su inmensa gracia, plan divino y voluntad perfecta,
en un momento determinado puede usar la palabra profética y comunicarla a un hombre, a una mujer que esté en sintonía con su presencia. Por eso que el verbo profetizar significa hablar, proferir antes. Esto tiene que ver hablar por adelantado o hablar por delante o hablar adelantado antes que la circunstancia o antes que las condiciones sean manifestadas. Dios es un Dios poderosamente omnisciente, que tiene el saber y el conocer todo lo que va a pasar, no ahora, sino a través de todas las edades, porque solamente eso está en los atributos de la deidad de Dios, que ese atributo se llama omnisciencia. Entonces, no es el de predicción, como la gente son llevados a consultar a hombres y mujeres que están bajo los efectos de influencias nocivas, demoníacas, infernales y satánicas. No es esa condición de predicción ni de pronóstico, sino que la Biblia nos está hablando acerca de esa palabra profética, que es algo así como la forma interpretativa, declaratoria o expresada en la voluntad y en el consejo perfecto de Dios. O sea, profecía es un término apropiado para describir la proclamación de la palabra de Dios en forma directa, osada, y confrontar con ella al ser humano y enseñarle claramente lo que es Dios y lo que es su presencia. Profecía es lo siguiente. Profecía es siempre la profecía se declara antes que el acontecimiento se manifieste. Y es evidente que cuando estudiamos la profecía en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que si hay algo marcado divinamente por Dios, es que Dios habló a través del Antiguo y Nuevo Testamento y dio palabra profética a través de sus siervos, pero anticipándose a los hechos 2000, 3000, hasta 4000 años antes que aconteciera las manifestaciones o se hiciera realidad lo que Él ha mandado, lo que Él ha enseñado o lo que Él ha demarcado en su orden profético. Por lo tanto, siempre la profecía verdaderamente que viene de parte de Dios, por la inspiración, revelación de su palabra y el conocimiento de la unción renovadora del Santo Espíritu, siempre se declara antes que el acontecimiento se manifieste. Lo otro que también podemos nosotros agregar acerca de lo que es la profecía, es que siempre se establece sobre una base de fundamentos cumplidos en forma perfecta, en donde no interviene ni la fuerza del hombre, ni la presión del hombre, ni la voluntad del humano. Vuelvo a repetir, en donde no se manifiesta la fuerza del hombre, la presión del hombre, ni la voluntad siquiera del hombre, sino que la verdadera profecía es algo que viene directamente de Dios. Por eso que la profecía tiene que ser interpretada de acuerdo a la propia palabra de Dios, o sea, las Sagradas Escrituras. No podemos basar nuestra interpretación profética en forma humana, en forma de creo, pienso o me parece. No, tenemos que ahondar en las Escrituras y la propia palabra nos va a dar el indicativo profundo para poder conocer el factor de la profecía bíblica. Hay algo más que también nos sigue comunicando acerca de lo que es la profecía. Siempre cuando una profecía viene directamente de parte de Dios, siempre debe de haber un espacio de tiempo entre la proclamación de la profecía y el cumplimiento de la misma.
Es decir, algunas personas se desesperan porque muchas profecías que leen en las Escrituras se ha demorado tanto tiempo para llegar a su cumplimiento. Pero quiero destacar y resaltar que todo lo que Dios ha hablado es sí, amén. No importa el tiempo en el sistema cronos humano, que es el tiempo natural en que medimos nosotros el tiempo o el espacio entre un acontecimiento y el otro. Recuerde que la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Está hablando de que para Dios no hay tiempo ni espacio, pues Él habita en la eternidad. Pero es interesante entender que siempre cuando Dios reveló algo, Antiguo Testamento a través de los profetas, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Isaías, a través de profetas mayores y menores, habló muchas cosas y reveló muchos misterios, que algunos de esos y gran parte de eso, como el caso de Daniel, y profecías que se le revelaran también a Ezequiel o a Jeremías, se están cumpliendo en estos tiempos y se van a seguir cumpliendo. Por esta razón siempre debe de haber un espacio de tiempo entre la proclamación de la profecía y el cumplimiento de la misma. Lo otro que nos enseña, estoy respondiendo que es profecía. Lo otro que también nos enseña como cuarto punto es, a medida que el cumplimiento de la profecía bíblica se va acercando, hay una mayor revelación, revelación, vuelvo a repetir, por medio del poder del Espíritu Santo, donde no tenga que ver la opinión ni el parecer del propio hombre. A medida que nos acercamos al cumplimiento evidente de muchos acontecimientos proféticos, no casuales, no de coincidencia, sino profético, el Espíritu Santo va a ampliar y va a revelar, aleluya, aquellos que están en sintonía con su presencia y alineados correctamente con Dios y su gloria eterna. El Espíritu Santo va a venir sobre ellos y le va a dar una mayor revelación para que podamos entender que la palabra y las palabras escritas proféticas en la Biblia van a ser discernidas por la revelación del Espíritu y no por la opinión de un ser humano. Seguimos diciendo, por eso es que la Biblia nos habla y nos destaca en profecía ciertos principios, las cosas que deben de suceder pronto. La palabra pronto utiliza una palabra griega que se llama tasei, que significa cosas futuras. O sea, las cosas que deben de suceder pronto, las cosas que deben suceder en el futuro. También nos dice en el libro de Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto. Recuerde, he aquí yo vengo pronto. También nos dice y nos vuelve a resaltar Apocalipsis 22:6, Él mostró a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. También en el capítulo 22, verso 7 de Apocalipsis, dice, he aquí, vengo pronto, porque el tiempo está cerca. 22:10 de Apocalipsis dice eso. El capítulo 22:12 repite, he aquí, yo vengo pronto. Y el capítulo 22, verso 20 del libro de Apocalipsis dice, ciertamente vengo en breve. ¿Te das cuenta que solamente en estos textos quede marcado en el libro de Apocalipsis, en la revelación que tuviera el apóstol Juan, de una manera continua y de una forma tan evidentemente clara, nos habla de cosas que deben de suceder pronto, o sea, cosas que deben de suceder en un futuro? O sea, casi las cosas que deben suceder pronto, que utiliza justamente esta palabra tasei o faseis, es cosas. Estas cosas no significan que van a suceder, escuche, de inmediato, más bien que cuando comiencen a suceder
pasarán rápidamente una detrás de otra. Notemos que Jesucristo no está dando fechas determinantes. De esa forma queda por completo desvirtuado o desvirtuada las fechas en cuanto a la venida de Cristo. Porque justamente el corazón de muchísima gente se ha endurecido, porque muchas personas a través de los tiempos han pretendido determinar fechas y determinar datas precisas, diciendo que tal fecha iba a cumplirse ese hecho de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, cuando estudiamos de una forma consciente, con una base sólidamente bíblica, nos daremos cuenta lo siguiente, que es verdad que a través de los tiempos Dios ha hablado y muchas profecías se han demarcado y se han cumplido. Pero sin lugar a duda estamos nosotros en ese hecho, de ese hecho notable, de ese hecho profético, de ese hecho revelador, de aquello que destaca el libro de Apocalipsis, diciendo las cosas que van a suceder pronto, lo que va a suceder cerca, porque el tiempo está cerca. Entonces nos está hablando que cuando veamos las condiciones que de manera clara nos está mostrando el libro de Apocalipsis y con una connotación conectada al libro del profeta Daniel, entonces quiere decir que esa generación o esos días que comenzaríamos a ver tan evidentemente y no habría la menor duda de entender que estamos en esa plataforma profética que el Señor nos ha revelado, de ese hecho de pronto, o vengo en breve, o estoy cerca, o vengo pronto, o deben de suceder pronto, significa que cuando eso comience a suceder, lo que va a suceder va a ser prácticamente, va a suceder de inmediato, o sea, van a comenzar a suceder rápidamente. Espero que usted entienda lo que estoy explicando. Por eso, el poder entender la temática profética en lo que es el tiempo está cerca, va a producir en la vida de la iglesia, o debería de producir en la vida de todo fiel creyente, hombre y mujer, de niño hasta adultos, ancianos, todos. Lo que realmente debemos de entender es que esta temática tiene que producir en la vida de la verdadera, gloriosa y triunfante iglesia de Cristo los siguientes efectos. ¿Cuáles son los efectos que va a producir al entender la profecía bíblica en ese tiempo cercano, pronto, que la Biblia nos habla? ¿Cómo podremos discernir realmente que estamos en ese pronto bíblico y profético, en donde va a haber una secuencia de señales que se van a cumplir rápidamente, una detrás de otra, y que el mundo quedará atónito, pero también será señales en las que la iglesia tiene que despertar en una búsqueda como este tiempo, de buscar intensamente el rostro de Dios, porque eso es lo que estamos realmente entendiendo, el propósito por la que nosotros estamos hablando acerca de esta temática. Primero, los efectos que produce la profecía es que tendrás una visión clara de la condición del mundo. Vas a ver realmente más claro que las cosas de este mundo son superficiales, pasajeras y que son transitorias. O sea, las condiciones del mundo vas a notarlo cuando tengas una visión clara, entender esta palabra profética. Te revela que la condición del mundo y de sus diversas condiciones actuales son transitorias y son pasajeras. No es como muchos creen, que todo esto es lo que siempre viviremos por la eternidad. No es así. La Biblia nos habla tangiblemente. Lo segundo que vamos a discernir y a entender en ese tiempo está cerca, como lo que estamos hablando hoy, es que vamos a descubrir los impactantes acontecimientos que se producen sobre la tierra para poder estar apercibido y preparado para saber cómo enfrentarnos a esos impactantes acontecimientos
que se generan de una forma sorpresiva, inesperada, impensable sobre el escenario del acontecer del mundo. Por esta razón necesitamos discernir que este tiempo que estamos viviendo, que es evidentemente notorio, que el Señor nos está dando de su fuerza, de su gracia, el Señor nos fortalece de su consuelo, de su ánimo, que el Señor nos libra de la desesperación, el pánico, el agobio, la ansiedad, diferentes circunstancias por la cual millones de seres humanos están realmente afectados de una forma alarmante y desesperante. Lo importante es que la iglesia tiene que discernir por el espíritu de la profecía y la palabra misma de Dios, que lo que vamos a estar descubriendo es que los acontecimientos que se están produciendo en la plataforma escenario de la tierra es que justamente es aquello que la profecía nos ha revelado, la profecía nos ha enseñado. Hay un tercer efecto más que produce el conocer la profecía. Entenderemos el plan del diablo. Esto a algunos no les gusta escuchar esto. Entenderemos el plan del diablo para engañar a la humanidad, como predicamos el día viernes. Vamos a entender y discernir el plan de las tinieblas para engañar a la humanidad. Pablo dice, la noche ya casi llega a su fin y el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso que Pablo dice, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién hemos creído. Ahora, cuando Pablo dice que la noche está al fin, se refiere al presente tiempo de maldad que estamos experimentando, que estamos viendo de cerca. El día se refiere al tiempo de su gloriosa venida. Hay personas que se sorprenden al encontrar envidia en la lista de pecados, obviamente graves, que la Biblia enseña. Pero también en esa lista habla de borracheras, de inmoralidad, de entrar en pelea. Y al igual que Jesús, iglesia, Pablo considera que las actitudes tienen tanto peso como las acciones. Así que es interesante entender en esta proyección cómo entender o cómo poder discernir los efectos de la profecía. Es interesante saber, conforme al consejo de la palabra y lo que hemos leído de Pablo, que así como el enojo lleva hacia lo que se llama la rebelión y la venganza, también lleva al desorden todo acto de pecaminosidad. Pero cuando Cristo regresa, quiere encontrar a su pueblo limpio, por dentro y por fuera. Cuando el Señor, aleluya, se aproxima de la manera como lo estamos viendo evidentemente a través de su palabra, el desafío del Espíritu Santo, el desafío de la palabra profética de Dios, es que cuando podamos experimentar, entender, y por una proyección intensa de fe y de seguridad, observar que nuestra redención está más cerca desde que cuando hemos creído, entonces significa que lo que debemos entender es que el Señor nos está diciendo a la iglesia que tiene que prepararse y que tiene que mantenerse en limpieza por dentro y por fuera. Ahora, ¿cómo podemos vestirnos con la presencia del Señor Jesucristo? Es evidente que debemos de identificarnos con Él por medio de la obediencia y por medio del amar, la santidad y la pureza. Este es un tema realmente interesante, pero vamos a volver a lo que estamos diciendo. El efecto tercero que produce la profecía es que entenderemos el plan del diablo para engañar a la humanidad y cómo Satanás intentará cautivar a los humanos para exigirle de una forma muy fuerte su lealtad. Lo cuarto que produce el efecto de la profecía es que tú y yo seremos y tenemos que ser impactados
al saber cómo el Dios Todopoderoso, recuerde, el Dios Todopoderoso y su Hijo maravilloso, Salvador y Señor Jesucristo, te habla hoy por medio del Espíritu Santo y su palabra reveladora. Vas a ser impactado por ver cómo ahora estás entendiendo más clara y evidentemente el acontecer de los hechos proféticos que antes no lo entendías, o no tenías el mayor de los intereses para poder discernir el acontecer de la palabra profética. Y que cuando escuchabas un mensaje que tenía que ver con proyecciones de eventos del futuro de acorde a la palabra, o con el tema de escatología, tus oídos se cerraban herméticamente y no querías oír esa palabra porque decía: no, esto es para un tiempo demasiado futuro allá lejos. Pero hoy el Señor, a través del poder del Espíritu Santo y lo que está sucediendo y la experiencia que el mundo está teniendo, la iglesia tiene que entender y discernir por el espíritu de revelación y de conocimiento que tenemos que ser impactados, o somos impactados por Dios, el Todopoderoso, por la presencia gloriosa de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo, y por medio del Espíritu Santo y la palabra revelada. Eso es lo que tiene que estremecer nuestras vidas para llevarnos a un nivel de comunión y relación íntima con Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo está queriendo decirte en este mismo instante. Ahora, hay un quinto efecto que produce el efecto de la profecía, y es: tu vida será despertada. O sea, lo que el Señor está haciendo ahora es despertar a aquellos que se adormecieron en el letargo del conformismo, de la apatía espiritual, o del conformismo y del letargo en que, bueno, el Señor, como falta mucho para que Él venga, no tengo por qué preocuparme. Pero tu vida, mi vida, la vida de todos los creyentes verdaderos que están en sintonía con Dios y su palabra revelada, serán despertados a la realidad de lo que estamos viviendo. Cuando seas llevado a estudiar, como lo estamos haciendo hoy, estudiar minuciosamente, intensamente, con una sola convicción, una sólida convicción en nuestra vida, el factor evidente profético, realmente eso es lo que va a producir el efecto de la profecía, el ser despertado. Por eso que la Biblia, el Pablo habla mucho acerca de eso y dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y la luz de Cristo te iluminará. ¿Cuántas veces hemos hablado y hemos repetido ese texto bíblico? Pero hoy más que nunca el efecto que produce la verdadera interpretación correcta en la verdadera intencionalidad de lo que es la revelación del Espíritu Santo es que lo que tiene que hacer es despertarte al entender que este mundo es transitorio, temporal y pasajero, y que no todo va a permanecer igual. Lo otro que produce el efecto de la profecía es que el estudio de esta palabra profética o escatológica, con todas sus proyecciones proféticas, te va a dirigir a determinar claras decisiones para desarrollar y para madurar tu vida espiritual con Dios. Ya es tiempo de que no sigas postergando tu crecimiento espiritual. Debes de discernir y entender lo que se te está comunicando, iglesia, por esta palabra. Tienes que discernir que es el momento que tienes que tomar decisiones claras para el desarrollo y madurez de tu vida espiritual. No seas niño fluctuante, llevado por toda estratagema o doctrina del enemigo, siguiendo la astucia del engaño, como predicamos el viernes. Tercero, cuarto, quinto, sexto, pero ahora la séptima o el séptimo efecto que produce la palabra profética. Tendrás una revelación extraordinaria de Jesucristo en todo lo que es la majestad de su gloria y su poder. Y te voy a explicar por qué el séptimo efecto que produce la profecía va a producir en ti una revelación extraordinaria en toda la majestad de su gloria, que produce sin lugar a duda
la profecía y el estudio de la misma. Vas a conocer y se te va a revelar, y va el Espíritu Santo a revelar a la iglesia a Jesucristo en toda la majestad de su gloria y su poder. Es interesante, mantenga esto en mente. Lo octavo que produce el efecto de la profecía es que entrarás a un nivel de conocimiento, atesorando todo lo que puedas llegar a entender por medio de la panorámica de las profecías bíblicas, comprendiendo que estás viviendo entre las profecías cumplidas, las profecías cumpliéndose y las profecías a punto de cumplirse. O sea, esto es evidente. Lo noveno es que solo Dios puede describir con precisión la historia del mundo antes que acontezca a través de la revelación profética. Solo el Señor, aleluya, del hoy y del mañana y de la eternidad, aleluya, del pasado, del presente y del futuro, tiene el gobierno y sola potestad y autoridad para comandar todo de acuerdo a sus diseños divinos. Ahora, entonces hemos visto por qué es importante la profecía, qué efectos produce la profecía, y ahora entonces contestaremos a otra pregunta interesante. ¿Cuál es el propósito de entender las profecías? Las profecías producirán en todo verdadero creyente la necesidad, como he dicho a su momento, de buscar a Dios en una actitud profunda de oración, de adoración y de consagración. Es lo que estamos haciendo gran parte de la iglesia alrededor del mundo. Es maravilloso poder observar el gran contenido profético que comienza a develarse, a mostrarse frente a nuestros propios ojos, poder entender y darnos cuenta, entender que necesitamos, aleluya, orar más, adorar más, consagrarnos más y atender por consiguiente el cumplimiento de las profecías bíblicas. Hoy estamos ante ese hecho revelador. Por eso que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis 19:10, este es un texto clave de lo que estamos hablando. Es el centro de la interpretación de la revelación de Cristo. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, no lo hagas. Soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Pero luego continúa diciendo este mensaje, adora a Dios. Adora a Dios, adora a Dios. Recuerde, he dicho hace un momento que uno de los propósitos de entender la profecía y de entender el acontecer actual es que pueda haber una respuesta de parte de la iglesia de estar buscando a Dios, orando, clamando, intercediendo y consagrando sus vidas al Señor. Entonces ahora las escrituras de Apocalipsis capítulo 19 verso 10 dice, adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús, el testimonio, marque eso en su Biblia, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por esa razón que Apocalipsis, el centro del mensaje más contundente y más claro es la revelación de Jesucristo. Jesucristo es el centro, iglesia, de la profecía. La razón por que tenemos que estudiar el cumplimiento profético es que frente a nosotros Dios ha puesto señales evidentes que se están activando en un total cumplimiento en este tiempo que tú y yo estamos viviendo sobre este mundo. Y al ver el cumplimiento activado de la profecía, tenemos que darnos cuenta el gran número de material escrito profético que el Señor nos revela por su palabra, por las sagradas escrituras. Por eso que Dios desea que sus hijos, sus hijas observen el cumplimiento de las profecías que Él ya anticipadamente ha hablado. De manera
tal que los propósitos esenciales de la profecía son, aleluya, lo más esencial. Una de las demarcaciones más gloriosas es que tengamos una gloriosa revelación de Jesucristo como jamás antes hemos experimentado en nuestra vida. Que Dios, dice la Biblia, le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Al darnos una verdadera y genuina revelación de quién es Jesucristo, es evidente que tendremos una mayor comprensión de lo que Él quiere comunicarnos. Realmente el sentido profundo de esta palabra que estoy compartiendo con cada uno de ustedes es que a más de guiarnos y dirigirnos a una verdadera y genuina revelación de quién es Jesucristo en toda la expresión y faz de su gloria. Esto es un tiempo que debemos de entender, que es un tiempo demarcado en el propósito del diseño de Dios a la iglesia. Dios le da una oportunidad. ¿La oportunidad cuál es? Es que tengan una verdadera revelación de Cristo. Por muchos años se ha tenido mucho tiempo perdiendo en ver al hombre, en ver a la mujer, en ver las cosas que nos rodea, en ver el sistema, y la mayoría de muchos creyentes solamente han hecho del hombre un Dios en lo alto más grande de la cima, cuando realmente la iglesia tiene que tener una verdadera revelación de quién es Jesucristo. Porque al darnos cuenta y tener una revelación profunda de Jesucristo, evidentemente que ese efecto que produce la revelación de Jesucristo en nuestra vida nos va a guiar a la verdad de su palabra. Escuche, nos va a llevar a la verdad de su palabra y nos va a librar del engaño. Si tenemos una mayor connotación de la revelación de Jesucristo en nuestra vida, es evidente que amamos profundamente la verdad, y la verdad nos ayudará a ser libres del engaño, porque tendremos una correcta interpretación. Y al tener una correcta interpretación por la palabra misma y una revelación y un conocimiento de amar profundamente la verdad, evitaremos ser arrastrados por el engaño, la apostasía, que en conjunto significa el misterio de la iniquidad. Lo otro interesante es que al establecernos en una verdadera responsabilidad de conocer la profecía, lo que más debemos de amar es hablar a la gente de lo que representa Jesucristo en nuestra vida. El otro efecto realmente profundo, o el entender la profecía, lo que va a afectar en nuestro ser, es que vamos a amar la pureza y vamos a amar la santidad. Amar la pureza, ¿escuchó bien? Amar la pureza, amar la santidad, amar el estar rendidos en la presencia de Dios. Entender que cuando amamos su presencia, su santidad y su pureza, porque la Biblia dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿en quién? En Cristo, asimismo es puro como Él ha sido puro. Dice, asimismo se purifica, asimismo se purifica como Él es puro. Por esta razón, lo que entendemos es que este mundo es momentáneo y no permanecerá para siempre, de la manera que muchas veces hemos estado acostumbrados a verlos. Cuando somos capaces de entender entonces el tiempo y el momento profético que vivimos, esto nos va a dar un mayor arraigo en Dios, un mayor crecimiento en nuestro nivel espiritual. Va a producir una mayor confianza en Dios, dependiendo de Él y no de nosotros. ¿Escuchó? Dependiendo de Él, no de tus habilidades, no de tus fuerzas, no de tus capacidades naturales ni mentales, ni de tus estrategias humanas. No, dependiendo de Él y no de nuestras fuerzas. Todos los acontecimientos proféticos, iglesia, que se están cumpliendo, nos revela que los días tristes, caóticos para este mundo no están en el pasado, sino en el futuro que se acerca.
Y la Biblia nos revela que es el deseo de Dios que nosotros, que la iglesia, que nosotros y la iglesia, mejor dicho, tengamos una fuerte, aleluya, esperanza. Porque todo aquel que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica como Él es puro. O sea, ¿qué es lo que Dios anhela? Dios anhela que sus hijos se interesen por los acontecimientos futuros realmente. Aleluya. Porque cada hora está siendo demarcada en el reloj divino del cumplimiento profético. Dios declara por su palabra que es su propósito que sepamos los acontecimientos y lo que debe de suceder hoy más que nunca. Por eso la profecía bíblica, únicamente con aseveración inequívoca, con una aseveración infalible, la única que puede producir realmente el entender, aleluya, el tiempo del futuro, es la Biblia. Es la pregunta que usted ve en pantalla. ¿La profecía bíblica predice el futuro? Claro que sí. ¿Podemos confiar en ello? Claro que sí, porque el futuro continúa durante toda la eternidad por medio del conocimiento de nuestro destino final. Por eso podemos estar seguros, aleluya, el lugar donde pasaremos la eternidad. Cuando los ojos espirituales, iglesia, son abiertos, no solo se contempla el reino de Dios en este momento en la tierra, sino que anhelamos conocer la eternidad de Dios a través de la revelación profética. Estudiamos, escudriñamos. Por eso que es parte de lo que es el conocimiento de Dios, el saber que todo está, aleluya, ante el acontecer del propósito de Dios cuando Dios determina desvelar sus profecías frente a nuestros ojos. Somos llamados a entender las profecías. La importancia es que estemos preparados. Estar preparado significa tener responsabilidad. Estar preparado significa tener conocimiento de lo que Dios nos está comunicando. Es de sorprendernos cuántos líderes creyentes y cristianos realmente ya no necesitan hablar de esto, porque como que esto no tiene sentido, pero hoy más que nunca sí hay sentido de responsabilidad, porque el desconocer el cumplimiento profético es sumamente peligroso y el Señor nos está advirtiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta, iglesia, ¿por qué hay tanto temor? ¿Por qué hay tanta desesperación en el propio ser humano, en el hombre, en la mujer? ¿Por qué hay tanto temor? ¿Por qué hay tanta desesperación? Todos los medios de información, o sea, la televisión, la radio, las plataformas digitales, las redes sociales, mantienen a los seres humanos en un estado de preocupación, de inseguridad. Y no es para menos. Cada día se escuchan nuevas amenazas, crisis económica, inestabilidad política, tantas otras situaciones que mantienen en estado de alarma a la sociedad de nuestros días. El no interesarnos, el estudiar justamente los movimientos proféticos de estos días, nos va a llevar a una parte, a ser cautivos por el pánico, como lo hemos predicado, por la ansiedad. Quiero en esta hora, aleluya, que te pongas en una actitud de fortaleza en Dios y que comiences a amar la revelación profética, porque estamos en el cumplimiento profético, porque, aleluya, es inagotable el conocer, el escudriñar las Escrituras. Cuanto más hambre tenemos, más el Espíritu Santo está dispuesto a revelarnos. Y por esa razón que podemos decir que es innegable que vivimos en una época extremadamente interesante y profética. Nos encontramos en el cumplimiento de las grandes profecías del libro de Apocalipsis y parte del profeta Daniel. La precisión con que estas profecías describen la condición imperante en nuestros días deberá de infundirnos fe, deberá de infundirnos ánimo, deberá de infundirnos valor, actitudes, aleluya, de confianza, de seguridad en Dios y en su palabra revelada.
Oh, esto es un momento maravilloso para que podamos ir al final de esta palabra y de este tema que estamos desarrollando. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Y si el tiempo está cerca, el Señor te habla a ti. Si eres parte de esa iglesia, y me habla también a mí, que soy parte de esa iglesia, aleluya, que el mundo, aleluya, necesita más que nunca oír y escuchar la voz de Dios a través de la iglesia de Jesucristo. El Señor declaró diciendo: cuando veamos las señales de los dolores de parto o de los acontecimientos, tenemos que entender que Él está a la puerta y llama. Yo quiero poner punto final a este mensaje y decirte: no cierre tus ojos, no cierre tus oídos. Estamos en un tiempo altamente profético. Aleluya, aleluya, aleluya. Allí donde estás, medita en lo que Dios quiere revelar en lo profundo de tu alma y de tu espíritu. Medita en la grandeza de Dios. Medita en los principios fundamentales que necesitamos cada vez más conocer acerca de la profecía bíblica. Dios conoce el futuro. Por eso dice: conocidas son a Dios todas sus obras desde tiempos antiguos. Y Dios, mejor que nadie, sabe lo que ocurrirá antes de que ocurra. Porque Dios revela el futuro antes que ocurra. Yo quiero que allí donde estás, mientras estoy haciendo el llamado, mientras estoy haciendo, aleluya, el cierre de esta palabra y este mensaje, ahí donde estás, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, la unción del Espíritu Santo te va a hacer entender cuán importante es lo que el Señor ha hablado a través de su palabra. Porque Él declara y dice: yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Dios revela lo que planea hacer antes de que lo haga. Por eso amamos la revelación de la profecía bíblica, porque la profecía bíblica en las Sagradas Escrituras, la Biblia, no es un libro de agorerismo, ni adivinación, ni predicciones baratas, ni de elocuencias saturadas por adivinos y agoreros, sino que las Sagradas Escrituras, en el marco evidente de la profecía, es Dios hablando primero a la iglesia, segundo al mundo. Por eso te invito a que ores conmigo al Señor. Ora conmigo al Señor. Ora conmigo al Señor. Y dile: Señor, perdóname mi negligencia, mi inestabilidad espiritual, mi conformismo, mi forma tan vacía de vivir mi vida. En mi vida cristiana, en mi relación contigo, Señor. Quiero que en este día, Dios, a través de la unción del Espíritu Santo, despierte las conciencias adormecidas, rompa y desintegre el efecto de la apatía, del conformismo que te ha llevado a un estado de indiferencia agonizante. Hoy despiértate, tú que duermes, porque este es un tiempo de despertar y ver con atención que nuestra redención está más cerca desde que cuando hemos creído. Porque Pablo, evidentemente, de una forma
impactante, estremecedora, dijo que el fin de la noche viene. El fin de la noche viene, pero el día de la salvación amanecerá pronto. Por esto dejen de lado sus actos oscuros, como si quitaran de vosotros la ropa sucia y tomaran ropa limpia para vestirse, con la esperanza bien amada de aquel que en la cruz te perdonó, te limpió, pero también te dio en su resurrección la promesa de la vida eterna. Oremos al Señor. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias. En este momento. Oria que hay amanse que tenemos llororo y sandere que tremendo robo salaya. Ori baba babasquia lanza yo bodere beshere y sirirandere boya. Te doy gracias, Señor, por cada uno de aquellos que están en sintonía. Señor, levanta tu iglesia, levanta tus hijos e hijas en fortaleza, en un nivel de revelación como nunca antes han experimentado. Ayúdanos a discernir. Ayúdanos a discernir que el tiempo está cerca, el tiempo de todo aquello que tú has revelado a tu iglesia. Dependemos de ti, dependemos de tu gracia, dependemos de tu favor y de tu misericordia. Trae, Espíritu Santo, un derramar de gloria en las casas, en los hogares y en las familias. Es verdad que tú nos llamas a traer mensaje de aliento, mensajes de ánimo, mensajes, Señor, de esperanza. Pero qué mayor esperanza es saber que eres el Dios de la eternidad. Qué mayor esperanza el discernir que en ti no hay sombra de variación alguna. Qué mayor esperanza el entender que tú no cambias ni te mudas, que tú eres siempre Dios y lo serás. Qué mayor esperanza el saber que tú eres el que diriges, gobiernas en tu soberanía divina, Señor, los destinos y el futuro de todas las cosas. Señor, derrama tu gloria ahora. Sana a los enfermos del cuerpo físicamente. Sana a los enfermos que han sido afectados por contaminaciones, por virus, por enfermedades. Sánalos ahora, Señor. Enviamos la palabra de autoridad, enviamos la palabra de gracia, enviamos la palabra de poder sobre todos los enfermos, sobre todas las necesidades. Levanta las familias, los hogares, levanta, Señor, aleluya, los matrimonios, levanta la iglesia en este tiempo en que estamos clamando delante de ti. Oh, Reyaseya Maya Rereshenda. Unción del Espíritu Santo. Revélate, 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 revélate y manifiéstate con gran poder y gloria en todo y cada una de las casas y de los hogares. Señor, estamos en tus manos. No dependemos de nuestras habilidades, de nuestras fuerzas, dependemos de tus manos, dependemos de tu gracia. Dependemos de tu amor, dependemos de tu misericordia. Aleluya.
Gracias, Espíritu Santo, por darnos este alto y gran privilegio de poder llegar a tantas vidas a través de tu palabra. Quita todo aquello que impide una verdadera relación de comunión y amistad contigo. Padre, gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor y Salvador Jesucristo, gracias por hablarnos y por revelarnos tu palabra profética, porque el tiempo está cerca. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y sublime nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Y así llegamos al punto y final de esta transmisión de la Iglesia Jesús Vive Hoy, aquí en las instalaciones del Templo Jesús Vive Hoy. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Aquellos que desean establecer y dejar su mensaje allí, deje su mensaje, su petición, su testimonio. Y también los que quieran escribirnos lo pueden hacer a restauración@jesusvivehoy.com. Recuerden que estamos orando y clamando al Señor, y esté atento a otras próximas transmisiones de la Iglesia y Ministerio Jesús Vive Hoy. Y recuerde, estamos anunciando que el próximo domingo estaremos hablando acerca del tema el transhumanismo en las evidencias proféticas. El transhumanismo en las evidencias proféticas. No dejes de escuchar este edificante, desafiante e impactante mensaje que va a llevar tu vida a un nivel de más búsqueda, de más clamor, sabiendo evidentemente que el tiempo está cerca. Que Dios te bendiga ricamente, y te animo a que sigas escuchando la palabra de Dios, buscando a Dios en oración, ayuno y clamor en todo momento. Este ha sido el pastor José Zapico, que os dice que Dios os corone de gracia, favores y misericordia, ahora y siempre. Amén. A todos.